Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta nuestra sesión en el marco del curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Como sabemos, nos encontramos en nuestro módulo 1, la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de cuenca. En particular, nos encontramos ahora en nuestra sesión número 2 de la unidad didáctica 1, referida al marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. Como saben, su participación y el registro de su asistencia es sumamente importante. Por ello, les pedimos por favor que estén atentos al chat en donde Pamela nos va a alcanzar el link del formato de asistencia para que por favor puedan completarlo y en ese sentido llevar el registro de la asistencia como parte de la información que necesitamos para su evaluación en la participación de este curso. Bien, eh, para iniciar con la sesión, quisiera nuevamente poder compartir con ustedes la información que corresponde al manejo de estas herramientas digitales con las cuales nos apoyamos para el desarrollo de este curso. Es sumamente importante que ustedes sepan manejar estas herramientas para poder participar activamente en el desarrollo de la sesión, pero también como parte del desarrollo de las actividades que forman parte, digamos, del espacio fuera de la sesión, en donde ustedes van a poder acceder a través de la plataforma a distintos recursos en los cuales van a tener que utilizar estas herramientas. Entonces, quiero compartir con ustedes brevemente, nuevamente, esta información de modo tal que no tengan inconvenientes para poder acceder a estas herramientas digitales. Entonces, denme un segundo, voy a compartir con ustedes este material. A ver, ok. Entonces, vamos a ver esta presentación. Como habíamos indicado, tenemos eh, básicamente dos recursos digitales con los cuales trabajamos, principalmente para el desarrollo de la sesión es el Zoom. Como saben, el Zoom es una herramienta digital que facilita el desarrollo de este tipo de espacios de capacitación, de formación, de diálogo, de interacción, ¿no es cierto? Seguramente ustedes también lo utilizan para alguna de las actividades que requieren desarrollar como parte del ejercicio de sus funciones y sus actividades diarias. De la misma manera, es importante precisar que ustedes reciben un link para poder acceder a esta reunión. Es importante estar atentos a la conexión para una vez que ingresen y tengan acceso justamente ya a la sesión de capacitación, a la sesión del curso, puedan por favor registrar su nombre. Necesitamos que ustedes puedan por favor registrar su nombre y apellido, de modo tal que nosotros también podamos tener como soporte la información del registro de asistencia que el Zoom genera de manera automática. Y esto lo hace y es útil en tanto y en cuanto ustedes puedan poner su nombre y su apellido. De la misma manera, es importante que ustedes compartan estos datos sobre su nombre y apellido para poder interactuar también durante el desarrollo de las sesiones. Como sabemos, cuando nosotros ingresamos al Zoom, vemos una pantalla con estas características donde en la parte inferior encontramos una serie de botones que permiten esta interacción de la cual hemos estado comentando. Por un lado, tenemos hacia el lado izquierdo este micro, ¿no es cierto?, que nosotros podemos activar o desactivar dependiendo de si estamos haciendo uso o no de la palabra. Sabemos que durante el desarrollo de la sesión hacemos uso de la palabra durante el momento que el tutor o la tutora abre este espacio de participación, y otro momento es este en el que conformamos los trabajos de grupo y donde es importante que ustedes puedan interactuar, dialogar y en función a eso tener resultados en los trabajos de grupo que recojan justamente sus distintos puntos de vista, sus distintas ideas o aportes en torno a los temas que trabajamos.
De la misma manera, hacia el lado derecho ustedes verán un botón, que es un botón de video, y es sumamente importante que cuando ustedes hacen uso de la palabra, cuando están también en los trabajos de grupo, puedan activar este botón de modo tal que podamos mirarlos, conocerlas y en ese sentido ir estableciendo cada vez más esa relaciones de confianza de modo tal que tengamos una mejor y mayor disposición para interactuar. De la misma manera, otro botón que va a ser bastante útil para ustedes es este en el que dice chat, en algunos casos dice chatear. Y la idea es que ustedes puedan hacer clic ahí y en esta ventana que se abre van a encontrar, por ejemplo, este formulario de asistencia del que les he mencionado, pero también aquí, como recordarán, en los momentos que pasamos a los trabajos de grupo, Pamela nos comparte el link de los Jamboard, en donde se encuentran justamente esta suerte de pizarras donde ustedes van haciendo el trabajo de grupo, ¿no? Entonces es importante estar atento al chat también. De la misma manera encuentran este botoncito que es un recuadro de color verde que tiene en su interior una flechita mirando hacia arriba. Este botón les sirve para que ustedes puedan compartir la pantalla. Digamos que alguno de ustedes en el grupo ha sido seleccionado para poder, de cierto modo, compartir la pantalla y visualizar el Jamboard. Entonces ustedes abren su Jamboard, aprietan aquí y les va a salir una ventana donde van a escoger qué quieren compartir de su pantalla. Y entre esas pantallas les va a salir el Jamboard. Y entonces le hacen clic ahí y podrán compartir su pantalla. En el momento que quieran dejar de compartir, van a ir hacia arriba con el mouse y les va a aparecer una pestañita de color rojo que dice deja de compartir y simplemente le hacen clic y dejan de compartir. Eh, Además, tienen esta sección aquí de reacciones donde, por ejemplo, puede ser que yo esté tomando la palabra, esté explicando algún tema y alguien esté interesado en hacer una consulta, alguna pregunta, o en la medida que he abierto un poco el diálogo, alguien quiere participar, pues puede levantar la mano y de esa manera yo puedo visualizar que eh, desean participar. Bien, entonces digamos que estos son como los principales recursos del Zoom que utilizamos. Además, como habíamos mencionado, nosotros trabajamos en grupo. Recuerden que hay un momento en el cual le pedimos a Pamela que nos lleve a todos a distintas salas en donde nos vamos a conformar en grupos de manera aleatoria y ahí vamos a empezar este trabajo de reflexión, ¿no es cierto?, de intercambio de opiniones, de comentarios. Y como decíamos, es muy importante que ustedes aquí puedan abrir sus cámaras para facilitar esa interacción que necesitamos desarrollar como parte del curso. Otra de las herramientas es el Jamboard. Como habíamos dicho, es una suerte de pizarra electrónica donde todos de manera simultánea podemos ir observando qué es lo que está haciendo el otro en la misma pantalla. Para ello, ustedes, más o menos para comentarles, este es el logo del Jamboard, es una de las herramientas del Gmail que ustedes pueden encontrar hacia el lado derecho en esos botoncitos, esos recuadritos. Si ustedes tienen Gmail, lo van a poder abrir también entrando desde esa sección. De la misma manera, para un poco visualizar, esta es la página que se abre una vez que ingresan al Jamboard. En el Jamboard, ustedes le dan más para que se abra un nuevo archivo y encontrarán esta página en blanco y hacia el lado izquierdo el conjunto de herramientas que tiene el Jamboard para poder trabajar. Estas son las herramientas que tenemos. Las que usamos fundamentalmente son la nota adhesiva o el cuadro de texto, que son justamente una suerte de tarjetas, digámoslo así, en donde ustedes pueden escribir cuál es su opinión, la respuesta que quieran compartir y la pueden editar también dependiendo de aquello que requieran. Tienen estas flechitas para retroceder. Cuando ustedes abren estas ventanas de la nota adhesiva o del cuadro de texto y les dan clic, en este lado les va a aparecer 3 puntitos y ahí, cuando le dan clic a esos 3 puntitos, van a tener la opción de editarla, duplicarla o eliminarla.
También es importante que manejen esta parte de acá arriba. Como verán, aquí hay unas flechitas y a veces tenemos algunos ejercicios en los que necesitamos trabajar en más de una hoja porque en la primera hoja tenemos una pregunta, en la segunda otra pregunta. Y si es el caso, entonces nosotros solamente tenemos que dar clic en estas flechitas para poder pasar de una página a otra. No se preocupen por el tema de guardar, no es necesario guardar, ni bien ustedes están escribiendo, automáticamente el Jamboard va guardando la información que todos van escribiendo. Yo puedo estar escribiendo de aquí, ustedes desde otras computadoras, pero todos lo vamos a ver en una sola pantalla. Eh, como habíamos dicho, en el Jamboard se pueden trabajar distintos contenidos, imágenes, figuras, texto, lo que ustedes deseen. Es una herramienta bastante útil. Entonces, digamos, básicamente para recordar, esta es la manera en la que tenemos que manejar las herramientas. Entonces, los invitamos a todos y todas a que puedan hacer uso de las mismas y con ello sacarle el máximo provecho a este curso. Bien, vamos entonces a iniciar con nuestra sesión número 2 prevista para el día de hoy. Y justamente un poco en la línea de cuál es la mecánica, la metodología que utilizamos para el desarrollo del curso, ustedes recordarán que en la sesión anterior tuvimos la oportunidad de tratar el tema referido a la ley de recursos hídricos. Miramos algunos elementos vinculados a la ley de recursos hídricos que justamente contribuyen a tener ese marco, ¿no es cierto?, de acción para la gestión integrada del recurso hídrico con miras a la seguridad hídrica. Entonces, encontramos aquí una serie de elementos desde la finalidad, los principios, estos principios que justamente tienen que ser aquellos elementos que debemos considerar como parte de las decisiones que el Consejo de Recursos Hídricos o como parte de los criterios que utilice el Consejo de Recursos Hídricos para facilitar estos procesos de coordinación, de concertación, de participación. Vimos también el Sistema Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, vimos también cómo es que, cuáles son las funciones que tiene el Consejo de Recursos Hídricos, la Autoridad Administrativa del Agua, la Autoridad Local del Agua y también este reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas en la normativa. Bien, entonces, a la luz de un poco del desarrollo de esta sesión, y como van a ver ustedes a lo largo del curso, tenemos esta sección en nuestra plataforma referida a un espacio en el cual ustedes como participantes del curso pueden compartir preguntas, comentarios, reflexiones en función al tema que hemos tratado. Y entonces en esa sección justamente ustedes nos han alcanzado algunas reflexiones puntuales. En realidad no hemos identificado mucha participación. Recordemos que estos recursos de participación que tienen en la plataforma y que corresponden a estos que acabo de mencionar, como también a otros ejercicios que dejamos luego de la sesión y antes de la sesión, es importante que ustedes lo puedan utilizar por dos razones. Por un lado, porque, como bien les hemos comentado, este curso digamos principalmente su participación se evalúa tomando en cuenta justamente en qué medida han ustedes participado activamente de estos distintos recursos, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, porque son esos elementos que ustedes comparten en esos espacios, en esos ejercicios, los que sirven para que nosotros desde las sesiones podamos acercarnos cada vez más y mejor a aquellas particularidades, aquellas preocupaciones, necesidades que ustedes como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chirapiura tienen en relación a los temas que vamos abordando. Entonces, esta es la oportunidad, digamos, a través de cada uno de estos recursos que tienen de compartirnos esos distintos elementos que luego nosotros utilizamos para poder atender esas necesidades de conocimiento que ustedes requieren. En ese sentido, y en función a aquello que sí
a los aportes de las personas que sí han podido ingresar a compartir un poco sus respuestas, sus comentarios, sus inquietudes en cada una de estas secciones. Primero podemos decir que en la sección referida a queremos saber qué piensas, cuáles son tus preguntas, tus dudas sobre la sesión que llevamos a cabo en la primera sesión de este curso, justamente se resalta esta posibilidad de haber tenido este espacio para mejorar, afianzar, reforzar el conocimiento que ustedes ya tienen de la normativa referida a los recursos hídricos. Y en ese sentido, llaman la atención, por ejemplo, sobre cómo es que estos principios que hemos abordado en la sesión anterior, en efecto, sirven para orientar las distintas intervenciones que se requieren desarrollar en la cuenca. Pero también llaman ustedes la atención sobre cómo es que estos distintos elementos y las reflexiones que hemos hecho como parte del trabajo del grupo han servido también para identificar esta utilidad, esta aplicación de este marco normativo en diferentes situaciones que se presentan en nuestra cuenca. Eh, por otro lado, en relación a esta sección que corresponde al ejercicio que teníamos que desarrollar después de la sesión que tuvimos la semana pasada, recuerden ustedes que esta correspondía a una matriz, ¿no es cierto?, donde teníamos 3 columnas, una primera donde respondíamos a la pregunta sobre cuáles eran las principales diferencias que advertíamos entre la anterior normativa y la ley de aguas y la vigente, la ley de recursos hídricos, cuáles eran en la segunda columna, cuáles son las oportunidades que advertimos en esta ley vigente, la ley de recursos hídricos, y finalmente la última columna, más bien cuáles son como las tareas pendientes, qué es lo que todavía nos falta aún regular, reforzar en la normativa en materia de recursos hídricos. Entonces, en relación a lo primero, ¿sí? Ustedes han, ojo que aquí todo lo que yo comento tiene que ver con información que ustedes han compartido y lo que yo trato de hacer con este espacio, con este momento, es tratar de dar una lectura integral de todos estos aportes y poder compartirlos con todos y todas. Bien, en relación entonces a esta ley anterior, digamos que lo que se advierte es que la anterior normativa tenía un énfasis en el sector agrario, ¿no es cierto? Era parte de lo que habíamos comentado también en nuestra sesión anterior. También se llama la atención sobre cómo esta normativa en efecto ponía énfasis en el desarrollo de infraestructura, de construcción de obras hidráulicas para mejorar la oferta hídrica. También llaman la atención sobre esta distinción que se hace, ¿no es cierto?, considerando que en la ley de agua se entendía o se utilizaba el término tarifa de agua y ahora más bien se usa el de retribución económica, que tiene todo una conceptualización también. El reconocimiento entonces de que a diferencia de antes, donde teníamos toda una, digamos, una suerte de diversidad de actores en la, digamos, en la diversidad de actores, digamos, de instituciones que intervenían, regulaban en torno al recurso hídrico. Ahora la situación es distinta, tenemos una autoridad única que orienta estas intervenciones, y eso permite una mejor organización para la gestión del recurso. Digamos, eso con relación a la normativa anterior. Con relación a las oportunidades que se advierten hoy, se llama la atención sobre la oportunidad de impulsar estos espacios descentralizados, esta institucionalidad para la gestión del recurso hídrico de manera descentralizada, con las autoridades administrativas del agua, con las autoridades locales del agua, pero también con los consejos de recursos hídricos, ¿no es cierto? También se advierte
el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la ley y la oportunidad que ofrece para promover justamente esta participación de diferentes sectores en los procesos de toma de decisiones, el reconocimiento del plan de gestión de recurso hídrico como un instrumento de planificación que facilita justamente esta gestión con este nuevo enfoque que plantea la ley de recursos hídricos. También la importancia que se le da en esta nueva norma a la calidad, al tema de calidad, a aquellos esfuerzos, aquellas intervenciones, acciones que se requieren desarrollar para garantizar la calidad del recurso. Lo propio con relación al tema del otorgamiento de derechos de uso de agua y cómo es que la normativa establece toda una serie de procedimientos en torno al tema, la articulación que posibilita, que hace posible la norma con los diferentes actores en diferentes niveles, desde el nivel nacional hasta el nivel subnacional a través de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, esta visión multisectorial, ¿no es cierto?, donde ya no solamente estamos mirando un sector, sino estamos mirando los distintos usuarios, incluyendo al ecosistema como un usuario reconocido en esta norma. El reconocimiento también de las comunidades campesinas y nativas con sus particularidades, con sus usos, con sus costumbres y como un actor importante en la gestión del recurso hídrico. El sistema de información nacional sobre el Sistema Nacional de Información de Gestión de Recursos Hídricos como un recurso también para la toma de decisiones necesario para hacer que estas decisiones cada vez más sean decisiones eficientes. Este enfoque de cuenca, ¿no es cierto?, que se tiene y que hace posible que los instrumentos de planificación también se conciban tomando en cuenta este espacio definido de manera natural, ¿sí? Y la importancia de impulsar esta valoración reconociendo el aporte, ¿no es cierto?, del recurso hídrico en el ámbito económico, en el ámbito social, pero también en el ambiental. Y finalmente, en relación a aquellos temas que ustedes identifican como pendientes de ser normados o por lo menos fortalecer la normativa en relación a esta materia, tiene que ver con cómo se refuerza aquella regulación para impulsar la gestión de riesgos, ¿no es cierto?, asociada al recurso hídrico, de modo tal que se impulsen intervenciones en torno a este tema que también tiene toda una problemática asociada, ¿sí? La mejora de la tecnología también como parte de los elementos que se pueden considerar, donde además podemos advertir que estos temas que ustedes consideran que requieren ser reforzados, diríamos que hay algunos que en efecto requieren ser abordados desde alguna regulación, mientras otros más bien podrían ser abordados desde intervenciones más específicas, ¿no es cierto? Em, Otro tema también sobre el cual se llama la atención es la necesidad de equilibrar la participación en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no es cierto? Y quizás ahí hay un tema también que podemos, sobre el cual podemos profundizar más adelante, porque muchos de estos temas también los tenemos previsto tratar como parte del contenido del curso. La necesidad de fortalecer el financiamiento, ¿no es cierto?, de los consejos de recursos hídricos, tomando en cuenta como criterios para la asignación de recursos la dimensión del ámbito que se requiere atender y la cantidad de actores involucrados también en esa gestión. Eh, las retribuciones económicas, también considerando retribuciones económicas justas, que es parte de lo que ustedes precisan, el impulsar el desarrollo de esta cultura del agua, donde se reconoce asociado a este tema la importancia de involucrar al Ministerio de Educación como un actor para fortalecer esta cultura del agua. eh, Estos órganos que tienen la Autoridad Nacional del Agua y entre ellos justamente el Consejo de Recursos Hídricos, porque como vamos a ver más adelante, el Consejo de Recursos Hídricos justamente forma parte de la estructura organizacional del ANA, pero se encuentra en un nivel descentralizado, ¿no? Y la necesidad también de regular y abordar
es el tema vinculado a las cabeceras de cuencas, donde se han avanzado en algunos aspectos, pero que se requiere seguir atendiendo este desafío, en tanto justamente es la zona donde nacen las distintas fuentes de agua, y finalmente los temas vinculados a los conflictos, ¿no? Entonces, digamos que ese es un aspecto que se ha abordado en ese momento en relación a este tema. Y también se había pedido que para introducirnos en esta siguiente sección podamos recoger información o que ustedes nos puedan compartir algunos elementos que ustedes consideran importantes en su cuenca, en la cuenca Chirapiura, para la gestión integral del recurso hídrico. Y aquí ustedes han mencionado que es importante, ¿no es cierto?, impulsar un proceso de actualización o desarrollar un proceso de actualización del instrumento del plan de gestión de recursos hídricos de manera participativa. Entonces, digamos que aquí un elemento que se considera importante es la planificación participativa, ¿no? Nuevamente, el tema de disponer de información, de estudios que permitan determinar con mejor, digamos, con mejor detalle, con mayor alcance, la oferta como la demanda del recurso hídrico en la cuenca también se plantea como uno de los aspectos relevantes. Otro tema tiene que ver con la gestión multisectorial, ¿sí? Donde justamente se trata de cómo interactuamos entre los distintos sectores involucrados en la gestión del recurso hídrico. Recordemos que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca a nivel descentralizado es una manera de operativizar, ¿no es cierto?, de poner en práctica, en funcionamiento este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. También se llama la atención sobre la importancia de, digamos, trabajar en el sinceramiento de los derechos de uso de agua, y en ese sentido diríamos más bien de la vigilancia, pues se advierte que en muchos casos hay personas que hacen uso del agua pero que no se han registrado, no cuentan con los derechos asignados, y eso no permite un manejo adecuado del recurso. Bien, dicho esto, quisiera entonces abrir un poco el diálogo con ustedes para que en torno a los temas que hemos compartido, ustedes puedan, de cierto modo, compartir algunas inquietudes que les surja, algunas dudas, algunos comentarios o reflexiones, tomando en cuenta las particularidades de la cuenca Chirapiura. Entonces, doy la palabra a cada uno de ustedes, si a la persona que quisiera compartir estos comentarios, estas dudas. Quedo atenta. A ver, ¿alguien que quiera levantar la mano? ¿Que quiera decirnos algo? Buenas tardes, ¿me Buenas permite? tardes. Sí, claro que sí. Le saluda Félix Astudillo, administrador local de agua Alto Piura. Félix, ¿qué tal? Eh, Mucho gusto. Bien, sí, mil Si disculpas si por prendes no la haber... cámara, sería súper bueno para poder conocerte e irnos Ahí está, conociéndonos todos un poquito más. ahí está. Bien, primeramente para pedir la disculpa del caso porque no hemos podido completar el ejercicio, pero al respecto yo tengo alguna experiencia por compartir, ¿no? Ya los consejos de recursos hídricos de Cuenca vienen funcionando desde hace algún tiempo, ¿no? A nivel nacional. Y yo considero importante que se mejore la participación de los actores. Esto lo digo ¿por qué? Porque se viene mirando, se viene viendo en resultados que no existe un feedback entre el representante, por decir, el representante de las municipalidades o de las universidades con sus asociados. Que ellos van a las reuniones, participan en la elaboración del plan de gestión, pero cuando ya esto se hace una rutina, pues se olvidan del resto de sus asociados, y el resto de municipalidades, por ejemplo, no conoce cuáles son las acciones que se están haciendo para mejorar la gestión dentro de alguna área, ¿no? En ese sentido, bueno, el año pasado hemos tenido una experiencia compartida con el SICA, en una microcuenca, que era microcuenca Sibucate, está en el distrito de Canchaque,
ICE ha gestado la conformación de un comité de gestión de microcuenca. Entonces, yo creo que al interno de la microcuenca, ¿no? La problemática y las expectativas de solución son únicas, son territoriales. Cada microcuenca tiene su especial problemática, ¿no? Yo creo que si un poco afinamos a futuro, se promueva la conformación de comité de gestión, desde luego, primero hay que sentar las bases, hay que mirar la experiencia porque esto lo tenemos todavía en proceso, ¿no? De tal manera de ver cuál es la eficacia de estos consejos, porque también es muy prematuro indicar que tendríamos que conformar consejos de microcuenca, no. La idea es conformar el consejo de microcuenca, mirar cómo es la gestión un poco más en pequeño y posteriormente llevarlos a su cuenca para que los representantes de cada subcuenca puedan tener una silla en el consejo de cuenca, de tal manera que la participación sea un poco más fluida y tengamos resultados mejor esperados, ¿no? Bueno, ese es un poco lo que, bueno, nosotros recogemos de campo en el día a día y que existe una posibilidad ahí de poder mejorar la participación. Esa es mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo veo aquí en tu nombre Arnulfo Adriansen, pero no es ese el nombre con el que te has presentado, ¿verdad? No, mi nombre es Félix Astudillo. Ah, pero en Arnulfo, tu, en tu nombre aparece Arnulfo Adriansen. ¿así? Sí. Félix Astudillo. María del Carmen, sí, disculpa, yo estaba renombrando a la gente y ha Ah, habido un error ahí. Disculpe, señor Astudillo. Ya le No, corregí ya. ya, ya, yo decía que gracias. estamos teniendo un problema aquí. Ok. Muchísimas gracias, Félix, por tu aporte, por tu reflexión sumamente interesante sobre la cual vamos a conversar. ¿Alguien más que quisiera compartir también alguna inquietud, algún aporte, parte de, como lo han manifestado Félix, de la experiencia que van teniendo en la cuenca Chirapiura que creen ustedes sirve para la reflexión de ahora? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Montero de la cuenca Chirapiura. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le ¿Qué va? tal? ¿Cómo estás? Sí, lo he escuchado al señor Félix Astudillo y es una de las inquietudes también acá en Piura. El Consejo de Cuencas de Chirapiura es que, por eso es que en mis comentarios escritos yo puse que ese era un problema, porque algunas instituciones solamente tienen un representante, pero los representados son demasiados. Por ejemplo, los consejos de, perdón, las, los usuarios, digamos, de la Junta de Usuarios, las comunidades campesinas, bueno, no tenemos comunidades indígenas, pero también los gobiernos locales, ¿no? Tienen un solo representante y muchos son los representados. Y estábamos también estudiando la manera de cómo plantear esta situación. Aunque el planteamiento, digamos, del señor Félix es lógico, pero eso nos lleva a atomizar demasiado el Consejo de Cuenca, porque hay demasiadas microcuencas y también demasiadas subcuencas. Entonces, llevar a los representantes a una cuenca serían demasiados, ¿no? Hay que buscar otro mecanismo de tal manera que haya una representación. En el caso del Chira-Piura, son dos cuencas prácticamente, una es del Chira y otra es del Piura, y que están unidos por el canal de derivación. Pero en ese caso se podría manejar, digamos, dos consejos de cuenca, una para el Chira y una para el río Piura, ¿no? Y eso disminuye, perdón, eso, digamos, proporcionalmente estaríamos con los representantes de manera más equitativa con los representados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por su aporte. ¿Alguien más que se anime a alcanzar algún comentario, alguna idea, alguna otra reflexión? Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes. Vladimir, Sí, si puedes prender tu eh, cámara, por favor, no te vemos. sí, claro.
Ahí creo que está mejor. Bueno, hay un fondo ahí porque estoy justo en Siche y está que llueve torrencial ahorita. Y también andamos un poco fallando con el internet, pero bueno. Yo sí quería hacer un comentario respecto a lo que decía el ingeniero Félix Astudillo y Mario Montero, porque, bueno, en mi condición de también miembro del Consejo de Recursos Hídricos y en representación de los gobiernos locales. Entonces, lo que dice el ingeniero, decía Félix Astudillo, es verdad, ¿no? Porque el tema de, si bien es cierto, uno como persona o a nombre de una institución, en el caso yo represento a los gobiernos locales desde la municipalidad distrital de Sitges, que es una de las municipalidades más pequeñas a nivel de la provincia de Ayabaca. Y entonces, si se puede participar en todos estos espacios de discusión a través del consejo, pero el tema está en cómo luego puede socializar aquellos acuerdos o cómo puede recoger esa información, ¿cierto? Nosotros aquí, de alguna manera, en este corredor, a través de la Mancomunidad Municipal Señor Cautivo de Ayabaca, de la cual somos miembros, entonces, en las reuniones que habían de la Mancomunidad, podía aprovechar esos espacios también, ¿verdad? Porque de alguna manera también tenía que ver con el quehacer municipal, pero te quedas a nivel de ese espacio, no más de ese territorio, ¿cierto? Y entonces yo veía que además en toda la cuenca, como que las necesidades de la parte alta o de la parte media o de la parte baja de la cuenca, pues son diferentes también. Entonces, como que también se necesitan tener tal vez representación. Entiendo que pueda significar mucho más gente, pero se necesita tener una representación en esos tres niveles de la cuenca, o otra forma que también le permita, digamos, en mi caso de funcionario municipal, necesitaría como que estar pidiendo permisos y además las facilidades como para ir a reunirme con otros alcaldes, y que además también debería ser en sus propios territorios también, ¿no? Para hacer estas reuniones, para recoger la información y poder también socializarla. Entonces yo sí creo que por lo menos en este parte de la representación ante el Consejo de Recursos Hídricos, sí debería haber una revisión para que permita tal vez que la información fluya un poco más, se pueda socializar mejor las cosas y obviamente todos nos sentamos parte en este proceso de gestión de la cuenca. Gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Sí, bien, miren, me parecen bastante interesantes las reflexiones que ustedes han compartido. Definitivamente toda esta información forma parte de los elementos que luego se sistematizan también como parte del desarrollo del curso. No obstante, quiero referirme a estas reflexiones, a estos comentarios que ustedes han hecho. Por un lado, en efecto, el tema de la representatividad, del rol que tiene el consejero como representante de un determinado grupo de actores en la cuenca es un rol muy importante, ¿sí? Digamos, el representante del gobierno local, digamos, Sitges, ¿sí? No está yendo como parte de la municipalidad del gobierno local de Sitges, no, está yendo como representante del conjunto de gobiernos locales de todo el ámbito de la cuenca Chirapiura, del Consejo de Recursos Hídricos de Chirapiura. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Quiere decir, como bien lo han mencionado ustedes, que eso requiere todo un trabajo, ¿no es cierto?, de interacción con mis representados, ¿sí? Quiere decir que yo recojo los intereses, necesidades, inquietudes de ese grupo al que represento para poder trasladarlos a este espacio del Consejo de Recursos Hídricos, donde, como he precisado, ya no soy, no sé, María del Carmen Tejada de la Municipalidad de Sitges, no, soy María del Carmen Tejada, representante de los gobiernos locales, porque ese es mi encargo, ese es mi rol, y en ese rol estoy aquí en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y de la misma manera, una vez que se han discutido los temas que correspondan al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y a la planificación del recurso hídrico, entonces también esto lo trasladaré a mis representados. Pero para que esa representación cada vez más adquiera legitimidad, porque seguramente
podría yo escuchar también comentarios en el sentido de que muchos gobiernos locales no se sienten representados, probablemente, ¿no? Porque seguramente no ha habido este espacio de interacción, de diálogo, ¿sí? Y no estoy hablando del gobierno local, del representante del gobierno local, estoy poniendo solamente un ejemplo porque ustedes lo han puesto, pero podríamos decir lo propio de, de los representantes del uso agrario, del uso no agrario, y así de las universidades, ¿no es cierto? De los colegios profesionales, lo propio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para que esta persona que representa a este grupo en el Consejo de Recursos Hídricos realmente cumpla a cabalidad su rol, requiere sustentarse sobre una base, ¿no es cierto?, de organizaciones consolidadas. ¿Sí? Habíamos recordado en la presentación de la Ley de Recursos Hídricos que la ley justamente hace mención a una participación organizada. Y entonces esta participación, como decíamos, del consejero en el Consejo de Recursos Hídricos implica una base organizada de actores a los cuales yo represento, posible, ¿no es cierto?, de hacer que yo cumpla mi rol de la manera adecuada. Cuando a mí me dan esta responsabilidad en el gobierno local, es importante que la autoridad, ¿no es cierto?, de mi gobierno local tenga claro qué significa asumir ese rol, ¿no? Definitivamente el tema de el financiamiento, porque en efecto esto requiere de recursos para cumplir adecuadamente con ese rol, es parte de los desafíos, ¿sí? Y es parte de las tareas que tenemos pendientes. Algunas de ellas las podemos asumir en tanto desde las autoridades que van tomando decisiones, en efecto priorizan estos temas como parte de las agendas y en ese sentido se puede desarrollar las acciones en parte con los recursos que se tienen planificados y aquello que no se pueda financiar de esa manera, pues se tiene que gestionar. En relación a esta propuesta sobre los comités de gestión de microcuenca, que es una de las experiencias que nos comentas se están desarrollando, entiendo que en algunas cuencas, ¿no es cierto?, se tienen grupos de trabajo. En algunos casos, estos grupos de trabajo son de carácter temático, en otros de carácter territorial. Y que eso es justamente este mecanismo de los grupos de trabajo, es lo que está permitiendo que el Consejo de Recursos Hídricos pueda atender esa complejidad que implica la gestión del recurso, la gestión del recurso hídrico en un espacio tan amplio. Me parece interesante la reflexión que se hace en relación a, deberían ser como dos consejos de recursos hídricos, básicamente lo que los une es este trasvase, mientras que en otros espacios más bien hay como la necesidad de que en efecto estén integrados porque requieren incorporarlos, ¿no es cierto?, en todo este proceso de generación de consensos, de participación en la toma de decisiones. Entonces, creo que tiene que ver también con cómo miramos las situaciones. Digamos que hay procesos que vamos llevando a cabo y que, como ustedes lo han mencionado, en el caso de la cuenca Chira-Piura, desde su conformación, ustedes mismos han ido registrando o recogiendo lecciones aprendidas, que en efecto deben ser de utilidad para que ustedes, desde el Consejo de Recursos Hídricos, puedan trasladar esos aprendizajes y las decisiones que se pueden derivar de esos aprendizajes para una mejora en la gestión del recurso hídrico. Pero entonces también es importante que podamos, en tanto esos cambios se producen, trabajar con la situación que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decía, creo que podemos ir como recogiendo algunas experiencias que se van desarrollando en otras cuencas, estas referidas a los grupos de trabajo, me parece como algún elemento que podría asemejarse un poco a la experiencia que ustedes están trabajando con el Comité de Gestión de la Microcuenca. Y en ese sentido, ver también cómo va funcionando bajo esa lógica. Y lo otro, como decíamos, es importante fortalecer ese rol de representación porque finalmente eso tiene un impacto en el fortalecimiento y la institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Si tenemos en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca consejeros que no están ejerciendo su rol adecuadamente en el sentido de que no están representando a los grupos
que deben representar de la manera adecuada, comunicándose, ¿no es cierto?, recogiendo intereses, necesidades, inquietudes de la manera adecuada, pues este espacio no va a ser reconocido por los usuarios como un espacio real de generación de consensos y de participación. Por eso es que los miembros del Consejo de Recursos Hídricos sí tienen una tarea importante en ese sentido. No quiero decir con esto que esta sea una tarea sencilla. Lo que quiero decir es que son pasos que tenemos que ir dando para ir fortaleciendo la institucionalidad sin perder de vista la importancia o la oportunidad que tenemos de tener el Consejo de Recursos Hídricos como un espacio formalmente reconocido. Es decir, el Consejo de Recursos Hídricos está considerado, definido como un espacio de coordinación, de participación de los diferentes actores para la planificación del uso del recurso hídrico y como tal, entonces es reconocido para poder interactuar con cualquiera. Pero ese reconocimiento no se da solamente con la norma, se da también con el trabajo que el Consejo de Recursos Hídricos logra hacer en el marco de cumplimiento de sus funciones. Bien, entonces creo que aquí me parece interesante esta reflexión que se ha podido hacer en torno a los temas que ustedes han planteado y que definitivamente también los vamos a ir viendo como parte de los temas que tenemos previsto tratar. Bien, entonces, habiendo hecho esta primera, digamos, interacción en torno a los temas que ustedes han puesto para la sesión, podemos compartir esta presentación. El día de hoy queremos básicamente recordar algunos elementos referidos en la política de Estado sobre los recursos hídricos, como también en la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Tenemos, por un lado, la política de Estado sobre los recursos hídricos, que indica que es importante cuidar el agua como patrimonio de la nación. ¿Y qué quiere decir que el agua sea patrimonio de la nación? Quiere decir que es un bien, ¿no es cierto?, que todos debemos cuidar, ¿sí? Cuidar en tanto permite el desarrollo primero de la vida misma y del conjunto de actividades y de componentes que se requieren para el desarrollo de la nación, entre ellos el desarrollo de actividades productivas, el desarrollo social y en ese sentido el bienestar social, pero también ese equilibrio ambiental que se requiere para hablar, ¿no es cierto?, de procesos de desarrollo sostenible. Es importante también reconocer que el agua es un derecho fundamental, es decir, que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos derecho al acceso a este recurso, imprescindible para la vida, como hemos dicho, y para el desarrollo de la persona. Es importante usar el agua en armonía con el bien común, y esto parece una palabra muy sencilla, ¿no es cierto?, en armonía con el bien común. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos uso del recurso tenemos que mirar que no estamos generando un impacto de modo tal que estamos alterando, ¿no es cierto?, la utilidad, ¿no es cierto?, o el acceso que puedan tener otros usuarios sobre este mismo recurso, ¿sí? Entonces es un recurso natural, renovable, pero también vulnerable, ¿no es cierto? Vulnerable por estas distintas situaciones en las que advertimos que se pone en riesgo su disponibilidad en términos de cantidad, en términos de calidad, en términos de oportunidad, ¿sí? Y es importante también integrar estos valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, que es un poco lo que queremos expresar con esa imagen que vemos en esta fotografía, y sobre la cual han puesto justamente ustedes énfasis en el sentido que hay una diversidad de actores en la cuenca, una diversidad de problemáticas en la cuenca que requieren ser atendidas y tomadas en cuenta, ¿sí? Y entonces, por lo general, resulta ser que justamente quienes están en la parte alta, por lo general no tienen las mismas oportunidades de participación que tienen los demás actores en la cuenca porque están más cercanos a los espacios donde se toman las decisiones, pero entonces se trata de promover espacios que articulen a todos, ¿no?, a lo largo de toda la cuenca, considerando esta diversidad de las problemáticas
y asociadas a esas problemáticas también de diversidad de actores, de intereses y de necesidades. ¿Qué nos dice además la política de Estado? Que el Estado debe garantizar la gestión integrada del recurso hídrico, que quiere decir que debe garantizar estos procesos coordinados, consensuados, articulados para el uso sostenible del recurso y de los recursos naturales asociados. Debe fortalecer para ello el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, como este gran sistema que incluye entidades, actores, ¿no es cierto? Pero también instrumentos de gestión, normativos de carácter estratégico, que orientan esta gestión integral del recurso hídrico. Debe también impulsar la conformación de los consejos de recursos hídricos, donde justamente ustedes forman parte de este cumplimiento, digamos, de esta política de Estado con todos los desafíos que ello implica y que ustedes justamente han compartido el día de hoy. ¿Qué nos dice la política y estrategia nacional de recursos hídricos? Básicamente vamos a recoger elementos que están definidos en el objetivo general de la política y estrategia nacional. Cabe señalar que entendemos que la política está en proceso de ser actualizada, pero que en tanto este proceso no se concluya, este es el instrumento que se tiene como instrumento orientador. Entonces, ¿qué nos dice este objetivo general? Que es importante lograr la gestión integrada del recurso hídrico. Nuevamente se pone énfasis sobre este aspecto. Es importante mirar, digamos, todo el ámbito nacional que permita satisfacer las necesidades presentes y futuras, garantizar la conservación, como habíamos dicho, la calidad y disponibilidad del recurso y este aprovechamiento en equilibrio, manteniendo ese equilibrio en el ecosistema bajo un enfoque de uso eficiente, uso sostenible del recurso, ¿no es cierto? Con criterios de equidad, alcanzando la oportunidad a todos para acceder a este recurso tan valioso, tan importante, sin perder de vista justamente los sectores vulnerables, los sectores menos, digamos, los sectores de la población que viven en condiciones de pobreza, donde justamente, como bien sabemos, uno de los factores que incide en esa condición de pobreza es la carencia de este recurso, con la participación de los diferentes niveles de gobierno, los diferentes actores públicos, privados, ¿no es cierto? La sociedad civil y las comunidades campesinas y nativas, como se ha precisado, contribuyendo también con esta cultura del agua y el desarrollo del país con una visión de inclusión social y desarrollo sostenible. ¿Qué nos dice, qué ejes plantea esta política? Como ejes de política, un primer eje tiene que ver con la cantidad y para ello se definen estrategias dirigidas a conservar las fuentes naturales, evaluar la oferta, disponibilidad y demanda del recurso, lo cual es sumamente importante para en efecto hacer un uso eficiente del recurso, fomentar ese uso eficiente del recurso, lo cual quiere decir que reducimos, ¿no es cierto?, las pérdidas que se ocasionan por un inadecuado manejo y con eso logramos que haya un mayor acceso a este recurso por parte de quienes no tienen la oportunidad de acceder a este recurso tan valioso. El eje de política 2, referido a calidad, pone énfasis en relación al fortalecimiento de las acciones sectoriales y multisectoriales para la protección del agua, el mantener y mejorar la calidad del agua en las fuentes naturales, ¿no es cierto? Que es importante y eso requiere de, digamos, un compromiso, una actuación de los distintos usuarios para garantizar estas condiciones de calidad del recurso, manteniendo los parámetros adecuados para evitar, digamos, generar un impacto en su disponibilidad. Eh, en relación a la política, al eje de política de gestión de la oportunidad, este instrumento nos refiere la implementación de la gestión integral del recurso hídrico, elemento sobre el cual ya se ha puesto énfasis, pero también la necesidad de implementar la gestión integral del recurso hídrico en las cuencas transfronterizas, donde también se tienen problemáticas particulares, ¿no? En este mismo eje de política se precisa la necesidad de promover la formalización de los derechos de
de uso de agua, parte de lo que ustedes han identificado como necesidades en la cuenca de Chira-Piura, promover el desarrollo de infraestructura hidráulica, el desarrollo del régimen económico por uso de agua y vertimiento de aguas residuales tratadas para en ese sentido mejorar esta gestión integrada, promover el desarrollo de inversiones de microembalses, irrigaciones pequeñas y medianas, y de la misma manera, en relación al eje de política 4, referido a la gestión de la cultura del agua, se plantea la implementación de este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que ya viene operando, como habíamos dicho, entre otros aspectos, desde los consejos de recursos hídricos de Cuenca, pero también de la implementación de este Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos como una fuente de información necesaria para la toma de decisiones. En relación al eje de política 4 también se precisa la necesidad de promover la gestión del conocimiento y cultura del agua, ¿no es cierto? De modo tal que ese conocimiento que tengo sobre el recurso me lleva a cambiar mis prácticas, mis usos, mis costumbres en torno al recurso y en ese sentido a un mejor manejo. Prevenir y gestionar las controversias relacionadas a los recursos hídricos, de cierto modo, se aborda aquí el tema de los conflictos asociados al manejo de recursos y finalmente el tema referido al eje de política de adaptación al cambio climático y eventos extremos, ¿no? Donde se plantea la necesidad de fomentar la investigación. Nuevamente la información es sumamente importante, necesitamos planificar, pero necesitamos tomar en cuenta este contexto de cambio climático donde tenemos que mirar, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros escenarios en el mediano, largo plazo, de modo tal que las decisiones que tome ahora, ¿no es cierto?, estén en correspondencia con aquel escenario que se va a tener que enfrentar en la cuenca Chira-Piura, dadas las particularidades que tiene la cuenca en este contexto de cambio climático, ¿no? El desarrollo de capacidades, la difusión de conocimiento para poder implementar estas medidas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos vinculados al recurso hídrico. La articulación de las políticas, la normatividad y procesos de planeamiento justamente para esta adaptación al cambio climático. Aquí es importante no perder de vista los esfuerzos que ya se vienen haciendo en relación a esta articulación entre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Promover medidas y mecanismos de adaptación de la oferta, demanda y usos de recursos hídricos frente a los impactos actuales y futuros también forma parte de este eje de política. Bien, entonces, habiendo llegado a este punto, vamos ahora a dividirnos en grupos de trabajo. La idea es que ahora cada grupo va a recibir en el chat, como les había comentado, un link donde van a poder acceder al Jamboard, y en este Jamboard ustedes van a encontrar un texto. En la primera hoja van a encontrar un texto. Para poder explicarles, voy a salir un momento de acá para ingresar al Jamboard y que ustedes puedan ver en mi pantalla cuál es la información que les va a aparecer. ¿Sí? Denme un segundo. ¿Ok? Entonces ustedes van a recibir recibir este link de su grupo, dependiendo de si es el grupo 1, el grupo 2, 3, 4 o 5. Y en función a eso, ¿sí?, van a hacer lectura de este texto. La idea es que esta lectura se sume a aquellos temas que hemos venido tratando en las sesiones, como también a aquel conocimiento, aquella experiencia que ustedes tienen de su cuenca. No es que aquí van a encontrar la respuesta, sino que este texto va a ayudarlos a ustedes a tener una visión sobre la situación vinculada a la gestión del recurso hídrico, de manera particular en la cuenca Chira-Piura. En función a eso, entonces, como había dicho, en estas flechitas ustedes van a poder pasar a las siguientes páginas y van a encontrar aquí las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner de práctica en su cuenca? Mencione 2 de ellos, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos normativos de política que desde su experiencia se vienen implementando en la cuenca Chira-Piura? La segunda pregunta es:
¿Cómo han aportado estos elementos normativos a la gestión integrada del recurso hídrico en su cuenca? No sé, han aportado en qué creen ustedes desde su experiencia, en la generación de consensos, en la participación, en la incorporación de actores como las comunidades campesinas y nativas, en tener una visión multisectorial, en incorporar digamos, la importancia en la toma de decisiones, la importancia del ambiente, de mantener, digamos, la disponibilidad del recurso para el adecuado mantenimiento del ecosistema, como por ejemplo estas iniciativas vinculadas a garantizar el caudal ecológico. ¿Cuál? ¿Qué elementos ustedes identifican en su cuenca de manera particular? 2 situaciones, suficiente. ¿Cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? ¿Cuáles han sido los problemas? Indique usted un problema particular y la manera en que la norma ha contribuido a su solución. Como decimos, un solo problema y la norma y la explicación sobre cómo la norma ha contribuido a su solución. Y finalmente, ¿qué normas específicas para la gestión integrada del recurso hídrico se han aprobado en su cuenca? Aquí la idea es que nos puedan indicar al menos una de ellas para poder conocerla, ¿no? De repente desde el gobierno regional se ha aprobado alguna norma justamente que ayuda a atender la problemática de la cuenca, o desde el gobierno local, o se ha gestionado, se ha participado en la aprobación de alguna normativa, ¿sí? Entonces, vamos, Pamela, por favor, si nos llevas a los trabajos de grupo para poder ¿Cuántos ingresar. minutitos son? Tenemos aquí 25 minutos, por favor. Ok. ¿Sí? 25 minutos. Bien, bienvenidos todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos a iniciar nuestra sesión de plenaria. Felicito a todos los que han prendido sus cámaras y han interactuado, aprovechado este espacio para compartir ideas en torno al tema. Por favor, a los que falten registrar su asistencia, no olviden verificar en el chat el link, por favor, para que puedan ingresar sus datos. Bien, vamos entonces al grupo número 1. Le damos la palabra a Elizar Pérez, por favor, para que presente los resultados del grupo 1. Puedes, Elizar, compartir la pantalla, tú o algún miembro de tu grupo, no hay problema. Licenciada, ¿sí me copian? Sí, sí, te escuchamos, Elizar. La verdad que las letras de la lámina 1 estaban muy pequeñas y no avanzamos en leerlo. Teníamos problemas todos los compañeros. ¿No han Pero, podido? sí, pero bueno, la pregunta 1, lo que es del grupo 1, bueno, ahí tenemos que hemos anotado por consenso la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento y la Ley General del Ambiente, ¿no? Ya, entonces, en relación a la primera pregunta, ¿puedes compartir? ¿Lo tienes ahí? No, en el Jamboard. Si quieres, yo te ayudo compartiendo. Sí, está ¿Quieres? en pantalla, se nota. No sé. No, seguro que lo estás viendo tú de tu pantalla, pero no está compartido. Sí, ¿Te acuerdas que te mostré, Eleazar, abajo en el medio, en el Zoom? Hay un botoncito de compartir pantalla. claro, un segundito, ¿ya? Ya. No sé si ahí se puede ver. Sí, sí vemos. Más bien con la disculpa del caso, que no hemos podido avanzar más y nos hemos quedado ahí. Estábamos avanzando y justo habíamos entrado a la mecánica, pero los compañeros, bueno, no hemos tenido práctica. La Ok, disculpa. ¿qué te parece, Eleazar? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar con el grupo 2 Sí, y mientras tanto, ustedes continúan con el trabajo y nuevamente les damos la palabra al final. ¿Te correcto. parece?
Gracias. Perfecto. Sí, Hacemos eso. ¿Sí? Bien. sí, gracias. Entonces, vamos, por favor, deja de compartir tu pantalla para que pueda presentar el siguiente grupo. Entonces, le vamos a dar la palabra a Guillermo, por favor, Guillermo Marigot, del grupo 2, para que pueda presentar los resultados del grupo 2. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Tu Guillermo. grupo ha sido también de 3 personas, pero una de ellas, que es el señor Virgilio Tume, no pudo estar, no asistió, no, se salió del grupo y me quedé solamente con Manuel Barreno. Bueno, quienes hemos participado hemos tratado de desglosar el tema de la Política Nacional de Recursos Hídricos, de sus 5 ejes. Y básicamente lo que hemos tratado de hablar es el tema de la importancia del tema participativo, el tema de la creación del Consejo de Recursos Hídricos con los diversos temas, sobre todo el tema de cultura del agua. Igualmente hemos tratado de identificar el tema de la importancia que tiene hoy la calidad de agua y el monitoreo que se le hace y se realiza de manera periódica en nuestra cuenca, ¿no? Que antes no se hacía y ahora se hace. También hemos identificado los elementos normativos en la gestión de los recursos hídricos. Creo que es lo más importante es el plan de gestión de los recursos hídricos, que es una herramienta muy importante dentro del ámbito regional, ¿no? Y que en cierto modo nos permite tener a todos los representantes de la gestión. En otro caso es el PAT, el plan de aprovechamiento, que también es una herramienta que nos permite dar soluciones de manera integral y sobre todo mitigar los problemas y los conflictos. En la siguiente pregunta, ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión de agua en su cuenca? Indique un problema y en particular de qué manera y en qué norma está constituida la solución. Bueno, generalmente es el problema de los conflictos, ¿no? Y sobre todo, como lo dije en la lámina anterior, es que el plan de aprovechamiento y disponibilidad hídrica nos permite tener a los diversos actores dentro de la gestión de los recursos hídricos, nos permite ya un poco mitigar los conflictos que eran antes más frecuentes. Igualmente, el plan de gestión, que es la representación de todos, prácticamente de todos los actores, y también uno de ellos es el plan territorial que nos hace y nos permite ver la visión y la misión que tenemos como cuenca. ¿Qué normas específicas han salido? Bueno, la que creo yo que una de las pocas es que salió una ordenanza regional donde se declaraba de interés regional el plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca Chirapí. Eso es lo que podría aportar. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias por compartir los resultados del grupo 2. Vamos entonces al grupo 3 y le cedemos la palabra a William León, por favor. El señor William León, si por favor puede compartir los resultados del grupo 3. No los he manejado, los tiene Gabriel. Dani está compartiendo, está en la pantalla. Lo va a ayudar Dani con compartir en la pantalla la información. No sé si usted la puede presentar, por favor, señor Willy No hay León. ningún problema, sí. Perfecto, lo escuchamos entonces. Bueno, con relación a qué elementos normativos de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca, vemos que se ha logrado la creación del Consejo de Recursos Hídricos, básico e importante para esta nueva gestión integrada. Se ha también aprobado el Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la cuenca, así como el Plan de Aprovechamiento de Disponibilidad Hídrica. Creemos que son instrumentos de gestión muy importantes que ha dado un cambio a lo que es el manejo en la cuenca, ¿no? Esa es nuestra opinión. La segunda pregunta, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en su cuenca? Indique situaciones particulares. Para nosotros pensamos que sobre todo
un aspecto importante para la parte operativa, que es la planificación, ¿no? Entonces, en la planificación, para poder implementar la gestión integrada de los recursos hídricos, y esta planificación ha permitido establecer lineamientos que son a largo plazo y estrategias para lograr concretar las acciones en base a estos lineamientos, ¿no? Entonces, creemos que esto ha aportado mucho a lo que se denomina gestión de los recursos, ¿no? Y en la tercera pregunta, ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular y la manera en que la norma está contribuyendo a su solución. Es decir, el aporte de la norma ha permitido un mayor ejercicio democrático en la gestión integrada de los recursos, ¿no? Con incorporación de actores y usuarios de diferente uso. Eso es muy importante, ¿no? Antes no han tenido esta cabida, ¿no? No han tenido esta incorporación, esta inclusión. Y también esto está permitiendo resolver problemas a ciertos niveles. Antes era todo muy centralizado, entonces a cierto nivel todavía no es lo deseado, pero estimamos que es un avance, que hay ya se resolviéndose problemas de lo que antes se daba a nivel nacional, ahora se hace a nivel regional, local, y que anteriormente no se podían atender de manera oportuna, ¿no? Cambio de los derechos, por ejemplo, de los usos del agua, ¿no? Que ahora se permiten con mayor prontitud. Normas específicas para la gestión integrada de los recursos hídricos se han aprobado en su cuenca, indique al menos una de ellas, la que nos vino al grupo de trabajo, nos vino a la mente la ordenanza regional que crea el Forazán como un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Creemos que esto es importante, la ley lo contempla, que debemos darle el valor a los recursos, la valoración de los recursos. Entonces, haber logrado que a través de una ordenanza se cree este fondo, yo creo que creemos el equipo que esa es una buena orientación y algo que ha permitido ahora esta nueva conceptualización de la gestión integrada, ¿no? Y el acuerdo regional también que crea el tratamiento integral para la reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones y escasez hídrica de la cuenca Chira-Piura. Esto viene de hace un poco antes de la conformación de la cuenca, pero fue recién acordada luego de el Consejo puso en debate un plan de mejora en las inundaciones y en el trabajo del nivel, determinación de los niveles de la zona de Castilla y Piura. Se sensibilizó en la gestión pasada del Consejo de Recursos Hídricos. Bueno, esto me cabe por haber estado reelegido en este consejo, me cabe la memoria poder recordar esto. Entonces, es importante, porque se ha traducido todo esto en un gran proyecto que está siendo asumido. Lamentablemente hay limitaciones de orden operativo y políticos, pero que es el proyecto ahora que tiene para realizarse mediante la consultoría de gobierno a gobierno para poder superar el problema de inundaciones en el caso de Piura, ¿no? Que es el proyecto integral. Entonces, creo que son pocas, pero significativas con relación del punto de partida, ¿no? O sea, lo que es Consejo Cuenca. Hay limitaciones, pero por lo menos ha permitido obtener algunos avances en el proceso de desarrollo para la gestión integrada, ¿no? Perfecto, perfecto, señor William León. Muchísimas gracias por compartir los resultados del grupo 3. Vamos entonces a dar el espacio al grupo 4 y le cedemos la palabra a Katy Dávila, por favor. Si puede compartir los resultados del grupo 4. Un momento, por favor. De acuerdo. Somos el grupo 5, ¿no?
¿Necesitas que alguien te apoye proyectando, Katy? ¿Nos escuchas, Katy? ¿Necesitas que alguien te apoye? No. Ahorita ya. Ok. Sí. Ya. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Mencioné dos de ellas. Como elementos normativos hemos indicado la Ley de Recursos Hídricos y el Reglamento y la Política Nacional. Respecto a instrumentos de política, hemos puesto la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos. ¿Cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en su cuenca? Estamos indicando la conformación de mesas técnicas para atender diferentes problemáticas que se presentan a nivel de cuenca, ¿no? En este caso hemos puesto el problema de arrojo de residuos sólidos, ya tanto en cauces y fajas marginales de los cuerpos naturales de agua. También en base al principio de prioridad en el acceso del agua, en Cuenca Chira en el 2018 se tiene un caso de que hubo escasez de agua y se priorizó el uso de agua poblacional. ¿Cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Tenemos diversos problemas, pero hemos indicado aquí los dos más particulares. Uno de ellos es el vertimiento de agua residual no tratada en fuentes naturales de agua. Sabemos que este hecho es una infracción cuando no se cuenta con autorización. Al detectarse ello, se inicia un proceso administrativo sancionador en el cual, aparte de la multa pecuniaria que se tiene, se incita también al usuario o al infractor, pues, que inicie los trámites para que pueda obtener la autorización respectiva y de esta forma, pues, ya pueda estar en lo que es asuntos legales de acuerdo, ¿no? Y de acuerdo a la afectación de los canales de derivación, también con residuos sólidos, gracias a la JIR, se ha coordinado con los operadores de la infraestructura hidráulica y con las municipalidades por su competencia para mejorar el manejo integral de los residuos sólidos, ¿no? Y finalmente, ¿qué normas específicas para la JIR se han aprobado en la cuenca? Tenemos el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, ¿no? La aprobación de la incorporación de 2 ecosistemas a la lista sectorial de ecosistemas frágiles por la resolución de Dirección Ejecutiva 72-2019 de Minagri, CERFOR, y también a nivel de Cuenca Chira tenemos una ordenanza municipal, la 023-2019, que es emitida por la Municipalidad Distrital de Las Lomas, donde se declara la intangibilidad de la faja marginal del reservorio San Lorenzo. Eso es todo. Perfecto. Muchísimas gracias, Katy, por compartir los resultados del grupo 4. Vamos al grupo 5, por favor. Emilio Custodio, no sé si has podido resolver el tema con tu micro, como para que puedas presentar los resultados del grupo 5. Emilio. ¿Funciona ya tu micro? ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos, Emilio. Entonces vamos a dar a conocer el grupo 5. Ya, listo. ¿Me escucha? Consulta, sí, ¿podrías compartir tu pantalla? A ver, ese es el problemita. A ver, yo lo ayudo, no se preocupe, yo lo voy a ayudar, por ¿ok? favor. Le voy a agradecer encarecidamente. Un cinquito que yo lo ayudo. A ver, es el grupo 5, ¿verdad? Voy a compartir pantalla un ratito. Gracias. Ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Estos son los resultados de la primera pregunta. Ya, ok. Bien. Con respecto al grupo 5 hemos llegado a las siguientes conclusiones.
¿Qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado para poner en práctica en su cuenca? Mencione 2 de ellos. Tenemos el derecho fundamental al uso del agua, garantizar la gestión de los recursos hídricos fortalecido por el Sistema Nacional de Recursos Hídricos e impulsado con la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Formalización de los derechos de uso de agua y poblacional y agrario en el marco de la Resolución Directorial 058-2018 ANA, que permite formalizar a quienes vienen haciendo uso del agua. Y participación representativa y multisectorial de los usuarios para fomentar la colaboración alrededor del agua. Ya, ok. ¿Cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca? Indique 2 situaciones particulares. Bueno, tenemos, en este caso, está relacionado a garantizar la conservación y disponibilidad y aprovechamiento de recursos hídricos con criterio de equidad, ¿no?, que conlleva pues a lo que es el riego regulado. Adaptación a eventos extremos, es el caso del Plan de Manejo Integral del río Cuenca, del río Piura, y la gestión de calidad del agua en la cuenca. Señora Piura. Perdón. ¿Cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular y la manera que la norma está contribuyendo a su solución. La conformación de un comité multisectorial para el manejo y operación de la presa de Poecho, sobre todo en época de estiaje. Por otro lado, una de las normas es justamente la facilitación de reconocimiento de los comités de usuarios alrededor de uno o varios pozos para luego formalizar la licencia de uso de agua en el Valle Alto Piura. Eso está relacionado a lo que es aguas subterráneas. Y justamente aquí se complementa con que se realiza el monitoreo de las aguas subterráneas para determinar el estado situacional del acuífero Alto Piura. Y por último, ¿qué normas específicas para la GIR se han aprobado en su cuenca? Entonces, tenemos que se ha conformado, ¿no?, los fondos de agua como fuente de financiamiento para la parte alta de la cuenca. Y a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se han emitido 2 decretos supremos que facilita el proceso de adecuación progresiva de las PETAR, para lo cual la ANA tiene que hacer el respectivo seguimiento y control. Y finalmente es la formalización de los derechos de uso de agua de los usuarios ubicados en la cabecera de la cuenca Piura. Gracias. Muchísimas gracias, señor Custodio, por compartir los resultados del grupo 5. Entonces, Eleazar Pérez, ¿estamos listos para los resultados del grupo 1? No te escuchamos, Eleazar. Tu micro está apagado. Sí, María del Carmen. No pudimos entrar porque no nos mandaron a sala. No podíamos trabajar. Nos dejaron ahí en todo el grupo y fue imposible, ¿no? No han podido hacer el ejercicio. Lo que pasa es que aun cuando no estén en sala, ustedes igual tienen acceso al Jamboard y podrían interactuar a través del Jamboard. No han podido. No hemos podido. Bueno, y si interactuábamos y nos íbamos a interrumpir, supongo yo, ¿no? Porque ese era el gran dilema ahí. No quería interrumpir ahí en ese caso, porque justamente la llamada a la ingeniera Delia y teníamos ese problema, ¿no? No quisimos interrumpir. Ok, hagamos una cosa porque es que finalmente estos trabajos de grupo forman parte del insumo para la evaluación, para que no se queden sin la respectiva nota. Va a estar abierto todavía el Jamboard para que ustedes puedan completar esta actividad luego de que finalicemos la sesión de hoy. Terminen de hacerlo porque luego eso se cierra y no van a poder trabajarlo. ¿Y cómo se guarda ahí? Se guarda solo. Ustedes escriben inmediatamente, mientras van escribiendo se va guardando, no tienen que hacer nada. Entonces coordinamos con nosotros al personal que nos toca y continuamos acá en la reunión hasta terminar. Sí, por favor, pónganse de acuerdo entre los que estaban en el grupo 1, ya saben quiénes son. Entonces, por favor, para que terminada la sesión, rápidamente puedan terminar las preguntas y queda grabada esa información ahí y yo luego la puedo revisar antes de que el sistema lo cierre, ¿ok?
Sí, sí, ingeniera, no se preocupe, de aquí ponemos de acuerdo. Yo creo que los compañeros nos están escuchando, el grupo 1, ¿no? Sí, yo creo que han escuchado atentamente. Ok, bien, entonces, a ver, creo que a lo largo de la plenaria hemos podido recoger un conjunto de insumos sumamente interesantes en relación a cómo es que se vienen recogiendo elementos normativos, en particular, como ustedes han mencionado, justamente referidos a la Ley de Recursos Hídricos, a la política de Estado, a la política y estrategia nacional. En particular, rescatan de ellos la posibilidad de constituir los consejos de recursos hídricos de Cuenca como espacio de generación de consensos, de planificación, de participación, pero también los instrumentos de gestión que se derivan o que se requieren para esa gestión. Se rescata también las oportunidades que han ofrecido estos instrumentos para avanzar en los desafíos que hay en la cuenca, principalmente por ejemplo, una mejor, más eficiente distribución, asignación del recurso. En particular, ustedes han puesto énfasis, por ejemplo, en el caso del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, sobre cómo es que este instrumento permite definir lineamientos, estrategias para esta gestión del recurso, también como el Plan de Aprovechamiento y de Disponibilidad Hídrica ha contribuido a la reducción de conflictos. También esta posibilidad de constituir mesas temáticas para atender las particularidades de la cuenca, cómo es que también se ha trabajado en la generación de iniciativas dirigidas a la conservación, el tema de cómo también ha sido importante el Consejo de Recursos Hídricos como un ejercicio democrático, ¿no es cierto?, donde se integran diferentes usuarios, participan, se escuchan, se entienden, ¿no es cierto? Ustedes han comentado ya la complejidad que implica trabajar en un Consejo de Recursos Hídricos con una diversidad de actores bastante amplia que se reduce en un grupo de consejeros mucho más pequeño, pero que entonces requiere desde el Consejo de Recursos Hídricos definir una estrategia de trabajo para que finalmente digamos, todas las coordinaciones, articulaciones, en efecto se den, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para que funcione adecuadamente este espacio, ¿no? También han han hecho mención, ¿no es cierto?, sobre situaciones particulares como el vertimiento de agua residual no tratada, ¿no es cierto?, donde obviamente no se trata solamente de poder realizar el trámite necesario para que se tenga la licencia, sino cómo se contribuye también a que esta agua no tratada no sea vertida en esas condiciones, sino que se pueda realizar un manejo previo para reducir el impacto negativo que se pueda generar. De la misma manera, estos otros esfuerzos dirigidos a recuperar, ¿no es cierto?, los canales en tanto hay un manejo inadecuado de residuos sólidos y vemos cómo entonces la problemática del recurso hídrico no solamente está en relación al recurso hídrico per se, sino al manejo de otros recursos que impactan sobre y entonces implica una serie de intervenciones que amplían el grupo de actores con los cuales requerimos intervenir y de hecho es parte de lo que también vamos a revisar más adelante, pero también han compartido un conjunto de iniciativas normativas bastante interesantes que desde el gobierno regional se han impulsado para favorecer esta gestión del recurso hídrico y creo que ahí también hay un esfuerzo importante que seguramente se irá consolidando y fortaleciendo en la medida que también lo haga el propio Consejo de Recursos Hídricos y así poco a poco se vayan definiendo las normativas de carácter regional y local que apoyen los procesos que el Consejo de Recursos Hídricos impulse. Bien, vamos entonces rápidamente con ustedes a revisar cuáles son los ejercicios que tenemos para esta sesión. Como les había comentado, luego de la sesión, de cada una de las sesiones, siempre vamos a tener este espacio de queremos saber qué piensas. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan junto conmigo mirar la plataforma. ¿Sí? Vemos aquí, estamos en la sesión número 2. ¿Sí? Aquí están los ejercicios que ya ustedes han tenido la oportunidad de realizar previo a la sesión del día de hoy. Y aquí ustedes van a encontrar
lecturas complementarias para la sesión donde están justamente la política de Estado, todo el documento completo, lo propio, la política y estrategia nacional, pero además podrán revisar también esta sección introductoria de este documento que es 5 años de la Ley de Recursos Hídricos en el Perú, donde se hace un balance que creo que todavía aplica mucho de los elementos que aquí se plantean. Básicamente se sugiere para esta sesión revisar la introducción de este documento y de la misma manera, como les comentaba, tenemos esta sección de queremos saber qué piensa sobre la sesión, donde ustedes entran a su cuenca, Chirapiura, y en esta sección ustedes podrán, haciendo uso, como habíamos dicho, de las notas adhesivas, colocando, es importante que coloquen su nombre en cada una de las notas, si no, no puedo otorgar el puntaje de participación en tanto no visualizo el nombre. Entonces, en cada nota colocan su nombre y la pregunta, comentario, duda que quisieran compartir. Este es el espacio, tienen varias hojas para hacerlo, no tienen que ser todas en la primera hoja, entonces hay espacio suficiente. Como ejercicio después de la sesión, lo que se les pide, por favor, es que ustedes puedan completar esta pequeña matriz, son básicamente 2 columnas, perdón, me he confundido acá. He entrado al ejercicio ya hecho aquí. Básicamente 2 columnas, ¿no? Donde se les pide primero, ¿por qué es que estamos viendo esto? Creo que aquí vamos a arreglar esto. Bueno, voy a entrar a una que decide estar vacía, voy a chequear bien ese link, creo que estamos accediendo a otro Jamboard, pero bueno, esta es la matriz que ustedes van a encontrar en este ejercicio después de la sesión, donde hay 2 columnas, una primera donde se les pide, por favor, piensen en esa situación en la que han requerido hacer uso de algún elemento normativo, pero que nos compartan cuáles fueron las inquietudes, ¿no es cierto?, que surgieron en torno a la aplicación de esos elementos normativos en esa situación particular. Pueden ser algunas de las situaciones que ya nos han compartido como parte del trabajo de grupo, pero digamos que el énfasis que queremos compartir en este espacio o que queremos que nos compartan es cuáles fueron las inquietudes que surgieron en torno a la aplicación de esta normativa. Entonces, este es el ejercicio que tenemos para esta segunda sesión. Como verán, también hay varias hojas, pueden responder varios en una, pero no todos, porque si no, no van a alcanzar. Y finalmente, como ejercicio de nuestra siguiente sesión, para poder iniciar nuestra siguiente sesión, por favor, les pedimos, puedan ustedes hacer lectura de este informe de las Naciones Unidas sobre recursos hídricos en el mundo, que se encuentra colgado en la plataforma. Es un documento bastante interesante, creo que los va a ayudar a tener una mirada mucho más amplia en relación a la problemática y los desafíos que hay y cómo aterrizan estos de manera particular en el caso de la cuenca Chirapiura. Y a partir de eso, como lo hacemos usualmente, poder iniciar nuestra sesión número 3. ¿Sí? Entonces, tienen toda esta información en la plataforma. Una vez más, los invitamos a participar de manera activa de esta capacitación, accediendo a cada uno de estos recursos. Quiero desearles a todos y todas muy buenas tardes. Nos despedimos y nos vemos el siguiente jueves en a la misma hora. María del Carmen, hay una consulta de Gabriel Castillo. Sí. Está levantando la manita. Sí, Discúlpame, por Gabriel. favor. Buenas tardes, María del Carmen. Un favor. Parece que hay varios compañeros que no pudimos acceder en la semana pasada a los trabajos que quedaron pendientes. ¿Ya? No sé si es posible que lo dejen, aunque sea unos 3 días, para poder completar eso y no estemos como faltantes. Pues. Ok, voy a coordinar eso con la persona que maneja el sistema para darles por lo menos hasta Pamela. ¿Cuánto tiempo podría? Perdón, es que habían muchos micros abiertos, estaba cerrando. Sí, no, decíamos que han tenido inconvenientes para acceder a la plataforma. Lo que pasa es que esto, como les explicaba, cierra el acceso en un determinado momento.
Yo en todo caso voy a pedir a Pamela que en la comunicación que se envía siempre al final de la sesión que les llega el correo. Mañana, al día siguiente se le envía. Sí, les indiquen hasta cuándo, por lo menos vamos a tratar de que de todas maneras el día de hoy todavía quede abierta de modo tal que ustedes puedan responder a esos espacios, ¿ok? Sí, se podría ver quizás hasta el domingo, ¿no? Pero Ok. sí, bueno, yo les digo, o sea, se tienen una semana todas las cuencas y para realizar todas las tareas, ¿no? Incluyendo el fin de semana. Entonces, las tareas están activas a partir del día que se da la sesión, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta en futuro, porque ya no, esto no se va a poder hacer siempre, ¿no? Pero sí, como caso excepcional lo haremos y daremos el tiempo hasta el día domingo. Y lo voy a mencionar en el correo que se les va a enviar, les va a llegar mañana, ¿sí? Ok, muchas gracias. Una pregunta, por favor. Sí, sí. Y, por favor, si especifica bien el ejercicio del 3, porque solamente habló de una lectura nada más. ¿Hay que responder algún Sí. ejercicio? No, en el caso de la sesión 3, del ejercicio antes de la sesión, es solamente la lectura. Ah, ya, ok, muchas gracias. Sí, bien. Muchísimas gracias a ustedes. Igual ya saben, cualquier inquietud, cualquier duda, siempre quedamos atentos a sus comunicaciones. Nos vemos entonces la siguiente semana. Un fuerte abrazo para todos y todas.